El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque al Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenos días a todos. El Señor quiere que quienes le siguen vayan aprendiendo poco a poco cuáles son las actitudes, cuáles son las formas de tratarse entre unos y otros, y una serie de cosas de lo que tienen que enseñar, cómo tienen que vivir. Esto, por supuesto, que no es fácil, porque no solamente a través de charlas vamos aprendiendo, sino que también y sobre todo, ustedes se habrán dado cuenta, han sido testigos en su propia comunidad familiar de que en ocasiones puede ser que no haya tantas palabras, sino que con el testimonio, con la forma de proceder, cuando somos pequeños, sobre todo, toda la vida, pero sobre todo cuando somos pequeños y cuando estamos en nuestra primera juventud, pues vamos aprendiendo más que de las palabras, de los ejemplos. Por eso esta advertencia de cómo algunas personas que no están a la altura, de personas que no les corresponde estar en ese lugar, han tomado un lugar que debería de ser respetable. Dice el Señor: en la cátedra de Moisés se han sentado estos que no están a la altura. ¿Qué es la cátedra? Nosotros, de hecho, utilizamos mucho esa palabra. Es que va a impartir cátedra, es que vamos a ir a la cátedra, vamos a ir a la catedral. En la catedral está la cátedra del obispo, en la Basílica de San Pedro se encuentra la cátedra justamente de San Pedro. Ese lugar le corresponde a la persona que ha enseñado de acuerdo a la verdad y de acuerdo al mandato del Señor. De tal manera que entonces por practicidad hemos utilizado esta palabra para otras cosas, pero básicamente tiene el significado que Jesús también quiso tomar. En el lugar de enseñanza que tenía Moisés se han montado otros que no deberían de estar. Y entonces la advertencia que hace es, de eso requiere un poquito de nuestra reflexión, porque resulta que en ese tiempo, con todo y lo inconsistentes que era la práctica de aquellos que predicaban, de algunos, no de todos, por supuesto, a veces no checaba, no alcanzaba a corresponder lo que ellos decían con lo que hacían. Y el Señor pone ejemplos.
ponen cargas muy pesadas sobre estos más humildes, que no tienen tanta, lo que nosotros le llamamos cultura, pero resulta que ellos no quieren tocarlo ni con la punta del dedo. Y entonces lo que dice el Señor, miren, escúchenlos, aprendan de ellos, pero no imiten sus ejemplos. Eso ya nos dice algo, por eso les digo que necesitamos un poquito de reflexión en esto, porque la cultura ha cambiado. En el tiempo del Señor Jesús, por lo menos, había pues ese honor a la verdad, ese gusto por la búsqueda de la verdad, de tal manera que entonces incluso tus actividades, tus acciones podrían ser incompatibles con lo que tú decías, pero por lo menos no decías cosas mentirosas. Por lo menos no hacías eso que hoy nosotros, desgraciadamente, somos testigos de que está sucediendo, de que queremos cambiar la verdad. La filosofía precisamente eso nos enseña, que tenemos que buscar la verdad, no mi verdad, sino la verdad con mayúscula. Para personas de fe como ustedes y como yo, sabemos quién tiene palabras de verdad. Si durante 20 siglos hemos predicado lo que Jesús nos enseña, no podemos de buenas a primeras en este siglo XXI venir a cambiar lo que Jesús ha dicho. Su verdad fue ayer, fue hoy y será siempre, será para siempre. La dificultad que tenemos con respecto a la cultura contemporánea, a la cultura de este tiempo, fíjense que es un poquito complicado. Yo quisiera recordar unas palabras de este escritor tan famoso, latinoamericano, Vargas Llosa, en donde en uno de sus libros, en uno de sus estudios, habla sobre la cultura, la sociedad del espectáculo. Habla precisamente de cómo hemos venido acorrientando lo que ganamos por muchos siglos, no solamente los 20 después de Jesucristo, sino que a través del conocimiento, a través de la ciencia, a través de la propia religión cristiana, que ha sido la que más ha apoyado a estos asuntos, a la búsqueda de la verdad, habíamos ganado tanto durante este tiempo que ahorita justamente nos retrata en el Evangelio lo que nos encanta en este momento. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ellos ensanchan las filacterias y la orla de los mantos, les gusta lucirse ante los demás, les gusta que les llamen de tal manera, les gusta el reconocimiento. Vargas Llosa, en este trabajo que realiza, justamente describe a esta sociedad contemporánea como una sociedad que lo único que le importa es la diversión, que no tiene otro objetivo, ¿verdad? Que gana dinero, que se prepara, que pues para divertirse, para satisfacer su ego, para que todo el mundo les reconozca. Y eso es muy cierto, hermanos. Hoy ante el Evangelio que hemos escuchado tenemos que pedirle, ¿verdad? Con mucha humildad al Señor, lo que tú nos enseñas, lo que tú nos permitas a través de los talentos que has repartido en todos tus hijos en la iglesia, que sea para la salvación de todos. Porque ¿de qué nos va a servir, verdad? Que también de nosotros se queje el Señor, de que sí, tanto afuera como adentro, hermanos, tanto en lo civil como en lo religioso, hoy también se siguen ensanchando las filacterias. Recuerden que eso de las filacterias son unos elementos que en la cultura judía la palabra les había indicado que tenían que tener presente siempre lo que Dios les había dicho. Y entonces ellos hacían unos cuadritos, uno que se ponían aquí en la frente y otro que se ponían en su brazo izquierdo. ¿Con qué contextos bíblicos? Pero cuando ellos querían hacer sentir a los demás de que eran mejores que los otros, entonces ¿qué creen que hacían? Pues los hacían más grandes. No eran unos cuadritos discretos, no, unos cuadrotes grandes para que se viera. Si tu manto tenía unos viececitos así chiquitos como este, no, para que los otros se den cuenta que yo soy mejor que ustedes. Entonces los viececitos eran unas tremendas cosas así grandes. Hoy nosotros, cuando nos atenemos a nuestros titulitos,
a lo que hemos conquistado con lo que Dios mismo nos ha dado. Cuando las canonjías dentro de la iglesia pesan más que el servicio, entonces vamos por mal camino. Quisiera terminar esta reflexión, que no es otra cosa más que la provocación para poder profundizar más en esto que hoy el Señor nos ha dicho, con aquello que el mismo Jesús, casi ya rumbo a sus últimos días en la cruz, les dijo a sus apóstoles: ustedes me dicen maestro y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, siendo el maestro, les estoy lavando los pies, entonces quiero que ustedes hagan lo mismo, porque yo, siendo el maestro, les he lavado los pies. Lávenselos, hagan lo mismo los unos con los otros. Hoy dice que el que se enaltezca por sí mismo, que el que se eche porras a sí mismo, y no hay una cosa tan espantosa como esa, ¿verdad? Que tú mismo digas, no, es que yo, y yo, qué cosa tan horrible. Ojalá que tengamos un amigo que nos haga ver, ¿verdad?, que a veces somos demasiado soberbios, porque a veces no nos damos cuenta nosotros mismos. Pero en cambio, termina la lectura diciendo: el que sea capaz de humillarse, como muchos amigos a lo largo de la historia del cristianismo que ha tenido el Señor lo han hecho, y la misma Virgen María ha sido un ejemplo, entonces ellos que se humillan, que son capaces de aceptar la humillación, ellos serán enaltecidos. Así sea.